El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, Jesús dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago la 10ª de todas mis entradas. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero no el primero, porque todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor. El Señor, cuando impartía su enseñanza, usaba ejemplos que para la vida cotidiana del pueblo de Israel eran ejemplos tomados de lo que ellos veían todos los días, ¿verdad? O sea, ejemplos bien palpables para ellos. Y acá se dan 2 situaciones. Por un lado, el hecho de que están ellos que son demasiado pagados de sí mismos y que se consideran que están por encima de todo, lo que nosotros diríamos hoy en día, aquellos que creen que conocen una página más del libro y que, por consiguiente, pagados de sí mismos, desprecian a los demás, que a lo mejor no encajan dentro de su molde. Y entonces les pone este ejemplo. Y en este ejemplo el Señor presenta 2 personajes: el fariseo y el publicano. ¿Quién era el fariseo? El fariseo era un piadoso israelita que pertenecía a un grupo religioso, que conocía al dedillo la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, obvio. Conocía al dedillo de la ley de Moisés y lo practicaba a pie juntillas, inclusive un poquito más por las dudas. Por ejemplo, el pueblo de Israel estaba obligado a pagar el diezmo sobre ciertos productos, no sobre todos. Por ejemplo, uno de los productos que estaban exentos del pago del diezmo eran las especias. Pero el fariseo también pagaba el diezmo sobre las especias. No necesariamente por devoción, sino que también muchas veces pagaba el diezmo sobre las especias por las dudas de si había calculado mal el diezmo de las otras cosas. No sé si me explico. El pueblo de Israel tenía, dentro de su esquema religioso, prescripto el ayuno en determinadas ocasiones. El fariseo, por las dudas, ayunaba 2 veces a la semana, o 3. Y así un montón de cosas más. Entonces el fariseo va y se presenta ante Dios en el templo y dice: Señor, te doy gracias porque no soy como ese publicano, no soy adúltero, no soy ladrón, pago el diezmo de todos mis ingresos, ayuno 2 veces por semana, etcétera, etcétera, etcétera. El fariseo no está ahí orando a Dios, está presentando su currículum de vida. Y todavía supongo yo que estaría esperando que Dios lo felicitara o le agradeciera.
El fariseo no reconoce en sí mismo falla, es impecable. Por otro lado, tenemos al publicano. ¿Quién era el publicano? El publicano era el pecador por antonomasia. Estaba en la escala social, en la escala social religiosa, por debajo inclusive de las prostitutas y de los ladrones y de los asesinos. El publicano era peor todavía. ¿Por qué? En el Imperio Romano, los romanos se caracterizaban por ser muy prácticos, el cobro de los impuestos no lo hacía el Ministerio de Hacienda. Lo hacían particulares, contratados por el Ministerio de Hacienda, o sea, estaban tercerizados. El cobro de los impuestos estaba tercerizado. ¿Cómo se tercerizaba? En cada lugar se hacía un concurso y se presentaba aquel que reunía mejores requisitos y esa persona cobraba los impuestos por cuenta del Imperio Romano. ¿Cómo se cobraban esos impuestos? Bueno, si el Estado establecía que a vos te correspondía pagar 10, vos le tenías que dar 10 al publicano, al recaudador de impuestos, él 9 lo mandaba a Roma y 10 se los quedaba a él. O 1 se lo quedaba a él, mejor dicho. Pero ¿qué pasaba? Como la corrupción tampoco es algo nuevo y existe desde que existe el mundo, este publicano decía, bueno, el imperio me manda a cobrar 10, pero yo voy a cobrar 14. Total, hasta que a ellos les mande 9, no se van a quejar y no van a decir nada. Es decir, el publicano era corrupto. Pero además de ser corrupto, no todos, claro, pero la inmensa mayoría, además de ser corrupto, estaba en connivencia con el extranjero, trabajaba para el extranjero, era un miembro del pueblo de Israel, pero que trabajaba para el extranjero, y no solo trabajaba para el extranjero, sino que explotaba a sus hermanos del pueblo de Israel. Entonces era una persona muy despreciada en la sociedad, respetada porque le tenían miedo, pero en el fondo lo despreciaban. Entonces, este publicano, se ve que en algún momento la chispa del Espíritu le tocó el corazón, se reconoce pecador, va al templo y se queda en un rinconcito orando con la cabeza gacha y pidiendo perdón a Dios por sus muchos pecados. Tiene una actitud humilde frente a la actitud soberbia y pagada de sí mismo del fariseo. Entonces el Señor dice, el publicano, ese publicano al que todos despreciamos por lo que es, y evidentemente no es ninguna buena pieza, ese puede llegar a ser perdonado por Dios. Ese volvió a su casa justificado, porque tuvo una actitud humilde, se reconoció pecador y pidió perdón a Dios. El fariseo no. El fariseo, por empezar, él estaba seguro de que no necesitaba ser perdonado de nada. Estaba tan pagado de sí mismo que te estaba presentando su currículum a Dios y encima supongo que estaría esperando, como dije antes, que Dios se lo agradeciera o lo felicitara. Como diciendo, yo hago todo esto por vos. Mirá qué lindo que soy, mirá qué bueno que soy. Despreciaba a todos, los demás son esto, los demás son aquello, los demás son los demás allá. Fíjense que el Señor en ningún momento dice que el fariseo esté mintiendo. No, el fariseo no está mintiendo, es verdad. Seguramente él no es ni corrupto, ni asesino, ni ladrón, ni adúltero. Seguramente él paga todo lo que tiene que pagar, él cumple con todo lo que tiene que cumplir, ayuna, va al templo el sábado, todo fenómeno. Pero su actitud interior, ¿cuál es? ¿Cuál es su relación con Dios? Mientras que el publicano, un ejemplar de aquellos, tiene ante Dios una actitud de humildad, de conversión y de pedir perdón. Entonces, ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo nos plantamos nosotros ante Dios?
Y muchas veces pasa esto, nosotros nos plantamos como el publicano. Yo no mato, yo no robo, yo hago esto, yo soy fenómeno, ¿para qué? No necesito confesarme, no necesito pedir perdón a Dios, está todo bien. Es más, todavía Dios me tendría que agradecer que yo sea así. No, pará un poquito. Todos somos pecadores. Todos necesitamos conversión, en mayor o en menor medida, pero todos somos pecadores, todos necesitamos conversión, todos tenemos que acercarnos a Dios con humildad y pidiéndole perdón por todas nuestras faltas. Si no son las de hoy, serán las de ayer, y si no, serán las de mañana, porque ninguno de nosotros está exento de pecado, ninguno está libre de pecado. Y el que dice que no tiene pecado, miente y trata a Dios de mentiroso, porque Dios dice que todos somos pecadores. Eso nos lo dice el Evangelio, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tomar conciencia de nuestra nada frente a Dios. Tenemos que tomar conciencia de que todo lo que hagamos por y para Dios es poco. Y tenemos que tomar conciencia de que nuestro encuentro con Dios está llamado a ser un encuentro filial, un encuentro amoroso, un encuentro de entrega, un encuentro de amor, y no un encuentro en el que vamos a rendirle cuenta, en el que vamos a pedirle a Dios que nos rinda cuenta a ver hasta qué punto Él acepta lo que nosotros hicimos o reconoce lo que nosotros hicimos, sino todo lo contrario. Somos nosotros los que tenemos que rendirle cuentas a Dios de lo que hemos hecho. Y es el Señor el que nos va a preguntar, ¿qué hiciste con todos los dones que yo te di? Porque yo te di muchas cosas. ¿Qué hiciste con eso? A alguno le dará más, a otro le dará menos, cada uno según su capacidad, pero a todos nos ha dado, y nos ha dado mucho. ¿Qué hemos hecho con los dones que el Señor nos da? ¿Y cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos ponemos en su presencia? Como el publicano, digamos, perdón, Señor, porque soy un pecador. Alabado sea Jesucristo.